Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Rosas, soy estudiante de arquitectura y me encuentro en el tercer cuatrimestre en la Universidad ISEL en la modalidad en línea. El día de hoy vamos a platicar un poco del arte del Renacimiento y del arte barroco. Pero antes de empezar o entrar al tema, vamos con un poco de contexto histórico. El Renacimiento es el arte que va a suceder o a seguir después del arte medieval y del arte gótico. El arte gótico se va a caracterizar principalmente por su arquitectura en sus iglesias demasiado altas. Esto fue gracias a que empezaron a utilizar arbotantes y contrafuertes, dándole así una mayor estabilidad al edificio y así poder distribuir el peso de mejor manera. Esto dio lugar a que encontráramos fachadas con vitrales, porque los muros eran más delgados, además de que empezaron a terminar los edificios en punta, algo muy característico de este arte gótico. Un ejemplo de esto fue la catedral Notre Dame, que se incendió más bien. Bueno, vamos ahora sí al Renacimiento. Este surge en el siglo XV y va en contra del arte que venía arrastrando el medieval y el gótico. No lo creían tan bello y entonces empiezan a traer clásicos como el arte romano, el arte griego. En el arte griego se traen sus columnas y su estructura en la arquitectura, que era simple y recta. Del romano se trajeron los arcos de medio punto y las cúpulas. Un ejemplo de estas cúpulas en el Renacimiento es la Capilla Sixtina o la Capilla de San Pedro. En sí, el arte del Renacimiento buscaba una armonía y un equilibrio, ya sea en la arquitectura, en la pintura o en la escultura. En la pintura se caracterizó por implementar la perspectiva y la profundidad mediante el manejo de luces y colores. También el gran maestro Leonardo nos trajo el esfumado, y en esta corriente vamos a tener unos retratos y unos paisajes mucho más reales. Vamos a hablar ahora un poco del mecenazgo. Esto surgió igual en el Renacimiento y es cuando la burguesía logra patrocinar el arte y se logra desprender un poco de la religión y logra grandes cosas. Empiezan a tener retratos de reyes, duques, o incluso ellos mismos les encargaban a los arquitectos como Miguel Ángel diseñar sus mansiones con jardines. ¿Y esto para qué le servía a la burguesía? Para tener más estatus social. Vamos a recordar que ellos tenían un voto preferente, por así decirlo, en la toma de decisiones de la política en ese entonces. Y encontramos a grandes maestros del arte que nos dejaron sus obras maestras, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael o Brunelleschi, que dejaron en sí una cámara de tiempo en sus obras de arte, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar acerca del barroco. Esta corriente transcurre en el siglo XVII y llega hasta mediados del siglo XVIII. Y una vez más va a ir en contra de los movimientos o técnicas que nos dejaron una corriente anterior. En este caso, surge después del Renacimiento. Y este movimiento artístico quiere dejar atrás de ser idealista para ser más realista. El barroco proviene del portugués, que quiere decir feo, y hace referencia a las perlas que no son esféricas en su totalidad, más bien tienen bultos o protuberancias un poco agraciadas. En estos años el sistema político era un monárquico absolutista, es decir, los reyes tenían el poder y el control absoluto sobre el pueblo, sobre las leyes,
sobre el dinero, sobre todo lo que tenía que ver acerca del país. En esta época, en la parte de religiosa, se va a crear una variante del catolicismo, el protestante, que consistía básicamente en no cobrarle a sus fieles por perdonar sus pecados, más bien tenían que ganársela con sus actitudes. También consistía en dejar de ser derrochadores en las iglesias y también les facilitaron Biblias en sus propios idiomas. Esto le costó a la Iglesia Católica perder la mitad o casi la mitad de sus fieles en toda Europa. Y aunque fue combatida con una contrarreforma, donde los artistas del barroco lograron hacer arte religioso como pinturas, esculturas e incluso catedrales muy hermosas, no fue suficiente para que perdieran o hubiera un cambio en la religión. En la arquitectura vamos a encontrar un cambio muy significativo, el cual se denotó por dejar de ser simple a ser algo muy ostentoso y sobrecargado en sus decoraciones de interiores y exteriores. Surgen consigo los palacios con jardines y se creó una nueva columna, la salomónica, que tenía un desarrollo retorcido y su acabado le permitía a la columna tener un efecto de movimiento y de dramatismo, algo que se caracterizó en este movimiento. Algunos de los arquitectos más reconocidos son Bernini y Borromini. En la pintura se buscaba una expresión más natural, ya que se caracterizan las pinturas o las obras de arte de este movimiento por tener una escena dramática congelada en el tiempo. Contiene un manejo inigualable de luces, colores y profundidad. Algunos de los pintores más destacados de esta corriente fueron Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, Gentileschi y Peters, algunas de las primeras mujeres reconocidas por la Academia. En las esculturas vamos a encontrar algo muy similar. Las estatuas son muy expresivas y transmiten dramatismo y sentimientos como sufrimiento, dolor, amor, pasión. Ejemplo de estos son la escultura de David o el éxtasis de Santa Teresa, creados por el maestro Bernini. Bueno, para concluir, podemos decir que una corriente artística no fue buena o mala, más bien podemos tomar de ellas lo más importante, como son sus técnicas o incluso las obras de arte que dejaron huella en la humanidad, que son como retroceder en el tiempo y ver cómo era la vida en ese entonces. Bueno, eso fue todo. Mi nombre es Omar Rosas y nos vemos hasta la próxima.